Amigos, muy buenas noches. 9 de la noche, hora local en Bogotá, Colombia, 9:30 en Venezuela. Esto es pinradio.net y Contra la Pared. Les saluda Juan Carlos Aguirre Romero. Nuestras cuentas en Twitter, @pinradio, y por mi cuenta personal, @pienso y pregunto. En esta oportunidad la noticia se concentra en Venezuela, pero también en la República Checa, porque vamos a conversar con la abogada Tamara Sujuk, quien ha recibido asilo político en la República Checa, según ella, por ser perseguida por el gobierno de Venezuela. Tamara, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ti por la llamada y bueno, por la entrevista. Tamara, ¿qué es lo que está pasando? Porque una abogada experta en derechos humanos que ha trabajado en ONGs, que trabajaba con Alfredo Romero defendiendo estudiantes, ha tenido ahora que salir del país. Bueno, para recordarle a tus oyentes, a quienes te escuchan, yo quiero decirles que no es la primera vez que defensores de derechos humanos son perseguidos. Durante los últimos 14 años, quienes hemos defendido los derechos humanos en Venezuela, distintas ONGs, distintos miembros de ONGs, directores, han sido señalados, han sido amedrentados y además han sido acusados por el gobierno de Chávez anteriormente y ahora pues por el gobierno de Nicolás Maduro. Yo tengo varias organizaciones como Damas de Blanco de Venezuela, como Nueva Conciencia Nacional, y soy directora internacional de Foro Penal Venezolano, organización que se ha dedicado a defender no solamente a estudiantes, sino a víctimas de violación a los derechos humanos y que ha llevado las denuncias a organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como los distintos grupos de trabajo de la ONU, el grupo de torturas, el grupo de detenciones arbitrarias y además a la Corte Penal Internacional. Nosotros hemos sido señalados por el gobierno de Nicolás Maduro en estos dos últimos años de tratar de malponer al gobierno venezolano en el exterior cuando quienes violan, como tú sabes, los derechos humanos es solo el gobierno nacional. Y nosotros lo que hemos hecho es denunciar la actuación de funcionarios públicos que se han dedicado a violar los derechos humanos a todos los venezolanos. De tal manera que como te decía, no es la primera vez que me acusan. Yo tengo 10 años desde el año 2005, que fue mi primera acusación en la Asamblea Nacional y que vino justamente de parte del presidente Nicolás Maduro, hoy en día, que para aquel entonces era el presidente de la Asamblea Nacional. Desde aquel entonces hasta el día de hoy han sido diferentes acusaciones en las huelgas de hambre de los estudiantes en la OEA. Fui acusada por el ministro Rodríguez Torres el año pasado de supuestamente haber participado en una fiesta mexicana en la cual nunca estuve, pues no sé ni siquiera de qué se trata ni de quiénes estuvieron, porque yo tengo más de 20 años que no voy a México. Y este año nuestra persecución, la persecución de todos mis compañeros comienza justamente cuando uno de nuestros abogados, uno de nuestros ayudantes, colaboradores de Foro Penal, Marcelo Provato, un abogado que estaba asistiendo a un allanamiento, fue detenido y aún permanece en la cárcel, tiene más de 6 meses preso un abogado de Foro Penal venezolano. Luego, a raíz de todas las defensas que estábamos realizando, de todas las denuncias sobre torturas, maltratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes que estaban sufriendo los detenidos, empezaron a acusarnos, empezaron a decir que Foro Penal era esto, que Foro Penal era lo otro, que si nos pagaba el imperio, que si cobrábamos por los juicios, cosa que es totalmente falsa. Y en mayo, nuevamente el ministro Rodríguez Torres nos acusó de estar supuestamente en un plan de desestabilización. En junio, finales de junio, fui citada en el SEBIN. Durante 4 horas estuve declarando en el SEBIN. Y yo creo que hay algo que a mí nunca se me olvida y que me dijo Václav Havel, el insigne checo que encabezó la revolución de terciopelo en la República Checa justamente hace 25 años cuando cayó la Unión Soviética y este país consiguió ser un país democrático. En esa oportunidad, Václav Havel, cuando lo conocí, me dijo que lo que él temía de los defensores de derechos humanos es que como hacían las cosas con el corazón y con pasión, como la he hecho yo toda mi vida, no sabían cuando estaban pisando la raya amarilla.
esa raya amarilla que hay entre la libertad y la cárcel. Yo, el día en que fui a declarar al SEBIN, yo dije, han sido 10 años trabajando contra el gobierno, ha sido 10, no contra el gobierno, sino en contra, a pesar de las acusaciones del gobierno nacional, aguantando que te pongan al escarnio público, aguantando que te pongan en programas de televisión de ellos, los peores programas, la hojilla, dando y dando, cayendo y corriendo, y te ponen tu cara, instigan al odio contra ti, a tal punto de que te consigues a personas en la calle que te reconocen y que te reconocen de un lado y del otro y te miran con odio, ¿no? Y llega un momento en que tú temes por tu integridad física, tú temes por tu vida en un país en donde nadie te la garantiza. Y tú dices, estoy pisando esa raya amarilla de la que hablaba Václav Havel. Y yo creo que yo soy mucho más útil donde estoy que presa. Fíjate que muchos se preguntan por qué Tamara Suju le ocurre esto y no, por ejemplo, a Alfredo Romero, que en materia de lucha por derechos humanos y en defensa de lo que vino ocurriendo contra muchos estudiantes en casos específicos, pues siguen en el país. Es que mira, no es que no le ocurre a Alfredo Romero. Alfredo Romero ha sido acusado desde, fíjate una cosa, yo he sido siempre franco de acusaciones, por ejemplo, del ministro Rodríguez Torres, no solamente del ministro de Interior y Justicia, sino cuando era director del SEBIN, de la Policía Política Venezolana. Este, eh, y Alfredo Romero ahora es el flaco de las acusaciones de Diosdado Cabello, que no hace más que meterse con él todos los días, hablando del Foro Penal venezolano. Es decir, Alfredo Romero no está ajeno a que le pueda pasar lo que me está pasando a mí. A ninguno de mis compañeros está exento de que pueda pasarle lo que me está pasando a mí. Lo que pasa es que esta vez fui yo. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. No tiene que ser abogados, defensores de derechos humanos. Puede ser cualquier venezolano que se oponga o que se esté oponiendo o que esté trabajando para rescatar a Venezuela y para devolver el Estado de Derecho a los venezolanos. Tamara, esto yo iba a preguntar, el gobierno insiste que hay una total democracia en el país, hay otros que dicen que hay una total dictadura. Para Tamara Suju, ¿qué hay? ¿Hay dictadura en este momento? Hay una, un, un socialismo comunista, como lo describió un insigne checo hace pocos días en una entrevista cuando le preguntaron cómo definía el gobierno venezolano. Esto es un proyecto de poder que llegó en el año 99 a Venezuela de manos de Chávez. No era un proyecto de país, porque no tenían un proyecto de país, porque el caos en el que está Venezuela en este momento, económico, social, político, te puede decir que no era un proyecto de país en donde tú querías desarrollarlo, llevarlo a ser un país del primer mundo, sino simplemente un proyecto de poder. Y no solamente para apoderarte de las instituciones y para apoderarte de todo lo que ha sido la sociedad civil, tratar de llevarla a donde tú la quieres llevar y tratar de controlarla como la están controlando, sino que además el proyecto de poder no era solamente para Venezuela, era para Ecuador, era para Bolivia, era para Nicaragua y todo dirigido, lamentablemente, desde una isla de este tamaño que tiene oprimido a un pueblo desde hace más de 60 años. ¿Y por, Entonces, dime. y por qué cree Tamara que una isla de ese tamaño, como usted lo ha dicho, pueda oprimir a casi 30 millones de habitantes que tiene Venezuela en este momento y qué pasa además con la oposición allí? Porque tiene una experiencia justamente de 60 años, tiene una experiencia de opresión, de control, que forma parte pues que lo llaman el G2 cubano o no sé cómo quieres tú llamarlo, que se ha metido porque Chávez le abrió las puertas para que entraran en nuestro país, se apoderaran de los registros, de las notarías, de los puertos, de los aeropuertos, o sea, para que se apoderaran y controlaran el sistema nada más y nada menos que de registros de nuestro país, eh, y controlaran de alguna manera el poder, ¿no? Porque de alguna manera ellos están controlando el poder. Entonces, es un régimen que tiene mucha experiencia, que tiene toda la experiencia y que lamentablemente le abrimos las puertas para que entraran a nuestro país y para que pasara lo que nos está pasando hoy en día.
Entonces, sí, es como tú dices, es una isla de este tamaño, una isla a la que Chávez viajaba cada vez que necesitaba que lo asesoraran. Viajaba y se reunía con los Castro y volvía, y entonces hacía lo que estaba haciendo todo de forma, siguiendo el mismo modelo que no llevó a una isla al progreso, sino que lo llevó a ser lo que hoy en día Cuba, en una sociedad empobrecida, y además pues Venezuela, que formó parte de ese modelo, que quisieron meter en el mismo modelo, mira en lo que nos han convertido, un país petrolero que importa petróleo, un país productor que importa el 70% de lo que consume y tiene a la población venezolana pidiendo, haciendo cola y siendo marcados como ganado para recibir una hojilla semanal para afeitarte, por ejemplo. El venezolano, como usted lo ha dicho, abrió la puerta y en este momento la El gobierno oposición venezolano abrió la puerta. y la El gobierno de oposición Chávez le abrió la puerta a los y cubanos. la oposición no ha sabido cerrarla o no ha sabido sacarlos y cerrar esa puerta. La oposición, yo voy a reivindicar a la sociedad civil venezolana, porque hay mucha gente que dice que la sociedad civil está dormida, que la sociedad civil no está haciendo. No, la sociedad civil trabajó y fue durante mucho tiempo a la calle a protestar, a hacer marchas, a hacer lo que podía, lo que estaba en sus manos. Hay que recordar los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, donde grandes masas de la sociedad civil salían a exigir sus derechos. Lo que pasa es que, como te decía, tenemos un sistema policial, un sistema militar que ha permitido que se armen grupos para policías, paramilitares, que se armen civiles. Hay una fuerza armada paralela que es el brazo armado de la revolución, no es solamente los grupos paramilitares, sino las fuerzas de reservas que implantó Chávez y que ha logrado amedrentar a la gente y que ha logrado meterle miedo a la gente. Mira, una de las razones por la que yo me fui es por lo que yo vi este año, de lo que son capaces esas fuerzas policiales de hacerle a la gente, sobre todo a los jóvenes. No les importó edades, no les importó sexo, no les importó que fueran niñas, que fueran niños, no les importó absolutamente nada a la hora de torturarlos y de maltratarlos. Entonces, cuando tú tienes hijos que han pasado por eso, llega un momento en que tú dices, tú no sales, tú no vas, tú no participas, porque tienes miedo de que te maten a tu hijo o porque tienes miedo de que te maten a tu hermano. Entonces, han logrado de esa forma, por el amedrentamiento y por la persecución, controlar de alguna forma a la sociedad civil. Pero lo bueno de todo esto es que a pesar de tanta hazaña, sigue habiendo juventud y sigue habiendo venezolanos que siguen trabajando y que sigue saliendo. Es que ahora no son los estudiantes los que están protestando, es la sociedad civil que está harta de lo que le está pasando. Tú ves, lo que pasa es que no hay los suficientes medios de comunicación para cubrir lo que pasa en el país todos los días, todas las protestas que hay todos los días por todo lo que le está pasando. O sea, es un desahogo lo que está sucediendo ahorita en Venezuela de la gente que está harta de un gobierno que se robó miles de millones de dólares, no sabemos en qué, porque nunca había entrado tanto dinero por petróleo a Venezuela y que hoy en día tiene a los venezolanos haciendo cola como ganado, ¿verdad? Para obtener un producto de primera necesidad. Es decir, no hay cómo explicarle al venezolano lo que le está pasando, no lo hay. Tamara, ¿y qué pasa con la sociedad civil que no es de esa prédica, digámoslo así, de la oposición, sino que continúan con el chavismo, que siguen creyendo en ellos? Mire, habría que preguntarse por qué en estas elecciones internas del PSUV no fue a votar más del 20% de los inscritos en el PSUV. Había que preguntarse si fueron a buscar los votos en las colas de la gasolina o en las colas para comprar leche o para comprar lo que sea. O sea, habría que preguntarse el fracaso de estas elecciones internas. Además, te digo una cosa, ellos le quitan un día de salario a los que están inscritos en el PSUV para su partido. ¿Qué es eso? O sea, porque tú tienes que quitarle un día de salario. Te cuento, o sea,
Yo creo que la sociedad civil, los que siguen o los que simpatizan o los que simpatizaban con el proyecto de Chávez, se están dando cuenta que el proyecto de Chávez es un fracaso, que copiarse de un modelo fracasado como es el modelo castrocomunista fue un gran error y que nunca antes habían estado no solamente empobrecidos, sino además con una inseguridad galopante que lo tienen secuestrado en su casa, porque no existe un venezolano que no haya sido víctima de esa inseguridad de cualquier forma, que no tenga un hermano, que no tenga un familiar o que no tenga un amigo que no haya sido víctima de la inseguridad. Es decir, no hay color para la AMPA, ¿verdad? Así como no hay color para el malestar social por la economía, por el fracaso económico de este gobierno. Entonces, yo creo que las encuestas nos dicen mucho cómo está cambiando la conciencia del venezolano. ¿Y crees, Tamara, que sí existe color al momento de hacer cumplir o respetar los derechos humanos? Con esto quiero decir que si eres opositor, tal vez los derechos humanos no te van a favorecer, pero si eres del gobierno, sí. No, yo no hablaría de los derechos humanos, yo hablaría del sistema jurídico venezolano, porque los derechos humanos son iguales para todos. Quien los irrespeta es el Estado. Quien viola los derechos humanos no es la gente, porque cuando tú cometes un delito, es un delito, no es una violación de derechos humanos. Quien garantiza y debe garantizar los derechos humanos es el Estado, que es quien los viola. Entonces, este, cuando tú hablas de violaciones a los derechos humanos por color, no tiene color. En este momento el Estado venezolano, el gobierno venezolano le está violando los derechos humanos a todos los ciudadanos, a todos, sin color alguno. Cuando no tienes luz, cuando no tienes agua, cuando no te garantizan tu vida y tu integridad física, cuando no tienes aseo, te están violando los derechos humanos, porque no solamente el derecho a la vida, es el derecho a vivir, a tener calidad de vida, el derecho a la paz ahora es un derecho humano, el derecho al acceso a Internet ahora es un derecho humano. Y a ti te han quitado, por ejemplo, cadenas de televisión o páginas de Internet y te las han bloqueado. Y tú tienes derecho a la noticia, tú tienes derecho a acceder a la noticia. Entonces, hay muchas formas en que el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de las personas, el derecho a decir lo que tú quieres, el derecho a expresarte, el derecho a opinar, el derecho a la libertad de conciencia. Entonces, eh, eh, sobre tu pregunta, lo que hay es dos justicias. La justicia que le aplican a los amigos del gobierno y la justicia que le aplican a los opositores. Y la que le aplican a los amigos del gobierno, mira, está el caso, por ejemplo, de Elías Agua. Elías Agua, el caso de la niñera que se montó en el avión de PDVSA y se la llevaron para Brasil y pasó todo lo que pasó con el arma, etcétera, etcétera. ¿Dónde está escrito que tú te puedes llevar en un avión a tu familia a otro país? Eso es un delito penado en la ley venezolana. Nadie ha hecho nada, eso lo mandaron a callar, tapadito, no queremos saber nada de eso. Es más, ¿dónde están los presos? ¿Dónde están los detenidos por el caso de los dólares de Caribe? De los miles y millones de dólares que se robaron de Caribe. Entonces, esa justicia que le aplican a los enchufados, a los amigos, a los seguidores del gobierno, no es la misma que le aplican a Leopoldo López, ni a los alcaldes, ni a los estudiantes, ni a los detenidos. ¿Ah? ¿Por qué, por ejemplo, la Guardia Nacional agresora de Malvina Jiménez en Valencia, que la tiraron al piso y le dieron con el casco, tiene libertad, está en libertad? Y Malvina está siendo imputada. ¿Por qué, por ejemplo, no sabemos nada de los guardias o de estos dos policías o funcionarios del SEBIN, ¿verdad? Que mataron a estos dos muchachos el 12 de febrero, ¿m? De un balazo en la cabeza, que son funcionarios, eran funcionarios del SEBIN, y seguimos echándole la culpa de lo que pasó el 12 de febrero a Leopoldo López y a los muchachos que están siendo juzgados en su caso.
Fíjate, Tamara, que quiero aprovechar también de leer parte de lo que nos vienen escribiendo en las redes sociales. Dice, por ejemplo, Enriqueta, hoy mucho dolor, pero la tenemos viva y desde ese destino cumplirá su misión. Muchos haciendo también hincapié en el titular, la abogada venezolana Tamara Sujú recibió asilo político en la República Checa. También dicen por acá, se ofrecen además a ayudarla. Dice, por ejemplo, eh, Edo Delincuente dice, pues aquí a la orden estamos. También dicen otra vez, abogada venezolana recibe asilo en la República Checa. El Diario de Caracas, la abogada venezolana Tamara Sujo recibe asilo en la República Checa. También hay videos de esas entrevistas que se le han venido haciendo. Dice a todo momento, mira cómo fue abogada venezolana Tamara Sujo recibe asilo político. En fin, todos los periódicos y la cantidad de retweets que se vienen dando a raíz de esta noticia. Tamara, nombrabas en este momento la posibilidad de que en efecto pues la justicia en Venezuela para muchos está politizada. ¿Eso lleva a que en el mes de junio aproximadamente usted haya citado como testigo y ahora haya tenido que salir perseguida por un gobierno? Es que, es que no hay justicia, es que no hay Estado de Derecho, es que la justicia está secuestrada por el Poder Ejecutivo. Nosotros no podemos denunciar porque es más, el ejercicio de la abogacía en este momento es una utopía, ¿no? O sea, se hace porque tienes que estar ahí, porque tienes que defender. Pero, ¿dónde está la justicia en estos casos que te estoy diciendo, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa? Que la defensora del pueblo y que la fiscal general de la República no se pronuncian por las arbitrariedades que se están cometiendo, por ejemplo, en el caso de los presos de Ramo Verde, de los presos políticos de Ramo Verde. ¿Cómo es posible que a pesar de tantas denuncias de violaciones a los derechos humanos y de torturas, hace 2 días Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado hayan sido torturados en la cárcel de esa manera? Es decir, ¿dónde están las instituciones que garantizan los derechos humanos de todos los venezolanos? Es que hay venezolanos de primera y venezolanos de segunda. Es que unos tienen derechos y los otros no. Porque es el Estado venezolano el que tiene que garantizarte a ti tu vida dentro de la cárcel. El que tú estás bajo su custodia. Y todo acto de violencia, mientras tú permanezcas bajo la custodia del Estado, es tortura, según todos los convenios internacionales. Entonces, no hay justicia en Venezuela, no la hay para un sector, como te decía, que perdona corrupción, que perdona actos de violación a derechos humanos, ¿verdad? Porque desde el comandante del regional o de donde haya estado la víctima hasta el que la ejecutó, en los casos de violaciones de derechos humanos y de tortura son culpables. Porque tú eres tan culpable, es culpable el que la ejecuta como el que la ordena o como el que la calla, según la ley venezolana. Fíjate, Entonces, dime. Fíjate, Tamara, que quiero hacer una especie de ejercicio y preguntarte como si yo fuera una persona muy afecta al gobierno, cosa que pues quienes me escuchan y me han visto cuando estaba en NTN 24 y trabajaba en Venezuela pues saben que no lo soy. Además, no solamente por razones políticas, sino también por derechos humanos. Fui agredido, todavía estoy esperando sentencia ante esa violación de los derechos humanos que me hicieran en el 2004. Pero, por ejemplo, yo le podría preguntar, con todo el respeto, Tamara, ¿en qué país vive usted? Porque todo eso que me está diciendo es falso. En el gobierno bolivariano recibimos ayuda, recibimos trabajo, recibimos revolución, recibimos al comandante Hugo Chávez, recibimos a Nicolás Maduro, que fue su delegado para seguir con este proceso revolucionario contra el capitalismo, contra el imperialismo que se está desmoronando en el mundo. Yo te respondería de esta forma. ¿En qué ha mejorado tu calidad de vida en los últimos 15 años? Dime. Me han mejorado el sueldo, por ¿Cuánto, ejemplo. cuánto estás ganando ahora? ¿Dónde estás viviendo? ¿Sales de noche? ¿Comes bien? ¿Te vistes bien? Cuéntame. A ver, yo te diría, por ejemplo, bueno, me subieron el sueldo, tenemos uno de los salarios más altos del mundo. ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuántos son 4.200 bolívares, que es el salario mínimo en este momento? $37. Son $1.000 más o menos, $750. ¿En qué país vives tú? Te preguntaría yo. Usted está en la República Checa, yo estoy en Venezuela.
El salario mínimo del venezolano en este momento, con el único dólar al que puedes acceder, que es el dólar paralelo o el mercado negro, como lo quieras llamar, es $37 mensuales. Ese es el salario que gana un venezolano en este momento. Con $37 mensuales no vives un día afuera de Venezuela. Pero eso es culpa de los especuladores, eso es culpa de Dollar Today. ¿Qué hizo el gobierno venezolano con los miles de millones de dólares que le entraron por PDVSA durante 15 años? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las industrias, los hospitales, las Las escuelas, las misiones, autopistas? en las misiones, en Sabana Grande, en el Boulevard. Está bien. Mira, ¿ya te bañaste en el río Guaire? No, pero tengo agua en el rancho. Sí, tienes agua en el rancho y te llega, en Sí, serio. suben los cisternas. ¿Y tienes luz? También. Así, Y ¿en qué cuando no tengo pongo rancho vela y me vives siento tú? romántico. ¿En qué barrio? En Petare. En Petare. ¿Y hasta qué hora puedes subir a tu casa sin que te pase nada? No, subo temprano para estar con la familia. ¿A qué hora? ¿A las 3? No, por ahí a las 5. ¿Y sales de noche? No, hago la fiesta en la casa ya, normal. Haces la fiesta en la casa. No has sido víctima de la inseguridad, no has robado a nadie, no te han matado a nadie. Por ahí me dijeron que trabajaban era con la policía de Sucre, esos choros, Eso es choro con la policía de Sucre. que son de Muy Ocaí, bien. por Oye, ¿en qué país, imposición. perdón, ¿en qué país que vives tú? Yo estoy aquí en Caracas. En Caracas. Además, por ejemplo, Bueno, tú ustedes lo que se estás es quejan, ciego. ustedes se quejan de Déjame los decirte, tú No, consigues harina, leche, pan, haces cola para comprar comida. pero tengo. ¿Tienes dónde? ¿Dónde la consigues? Aquí en ¿Te la alcanza el sueldo? Sí, con el de mi esposa y nos redondeamos. ¿Sí? ¿Qué comes? ¿Qué comes tú? ¿Cuántas comidas al día comes? 2 al día porque estoy a dieta. Porque estás a dieta. Dieta será de pasta con agua, será. O plátano al agua, que estás a Pero es dieta. que eso es culpa de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se la pasan diciendo mentiras, se la pasan atacando al proceso revolucionario, porque obedecen es al imperio, a los capitalistas, a Marcel Granier, a Rabel, que es el dueño de NTN 24, narcoterrorista además, amigo de Te Uribe. pregunto una cosa. Las divisas, los cientos de miles de millones de dólares que entraron en 15 años las manejaba la oposición. Las manejaba Marcel Granier, los empresarios venezolanos que no son del gobierno. Los manejaba. ¿Dónde están los hospitales que prometió Chávez? Ya va, dime. ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las autopistas? ¿Dónde está el metro de Maracaibo al que los maracuchos llaman el centímetro? Porque solamente tiene una estación. ¿Dónde está el metro de Valencia? Cuéntame. Lo estamos construyendo Sí, a paso de 15 años. vencedores. ¿Y dónde está la estación del metro de Es Valencia? mejor ¿Dónde lento pero queda? seguro. ¿Ah? Es mejor lento pero seguro. ¿Cuántas veces se pagó la autopista de Guarena, Guatire a Oriente? Y todavía no la han terminado. ¿Cuántas veces se pagó? No, eso es culpa de ustedes los golpistas. Eso es culpa de nosotros los propios. Ah, ya va, pero espérate, ¿y te bañaste en la piscina de la Carlota? ¿Y fuiste a estudiar a la universidad que iba a quedar en Miraflores? Estoy en la Bolivariana. En la Bolivariana. Pero a eso Ok, le ¿en qué? respondo, a todo eso le ¿Ah? respondo, a todo eso le respondo, patria o muerte venceremos y viviremos. Y los derechos humanos, Tamara, esos estudiantes se la ganaron por andar desestabilizando el país, por estar tirando piedra en Altamira, creyendo que ese es el país, cuando son un grupito de ricachones que están allá tratando de desestabilizar una zona de la capital, porque en el país eso no se sintió. Oye, mira, yo te voy a decir una cosa, de ricachones no tenías nada, porque ahí lo que había era pueblo con hambre, ¿sabes? Yo que defendía a muchísimos detenidos y que estuve ahí presenciando esos juicios, te digo que ahí no había ricachones, ahí había pueblo. Ese pueblo que Chávez llamaba pueblo, ahí lo que había era pueblo. Ahora, Tamara, Ahora, volviendo, no, una pregunta, dime. ¿no te ha tocado cepillarte la boca con agua oxigenada, como lo están haciendo en el interior? Porque no hay crema dental. No, bicarbonato con limón que eso blanquea. Ah, qué bien. Ahora volviendo a la realidad, Tamara, pero sí es bueno hacer este tipo de ejercicio a veces para entender un poco cuál es el debate, cuáles son las respuestas que puede tener el sector oficial o por lo menos quienes apoyan, entre comillas, todavía un proceso revolucionario versus lo que pueden pensar otros sectores del país u otro sector del país. Pero
Muchos están diciendo acá en las redes sociales, Tamara, que, por ejemplo, dice Igdalia Vilera, cónchale, y tanto que la necesitamos. El hecho de estar tan lejos del país implica que no se puedan defender los derechos humanos. Estando tan lejos del país, para otros puede significar evadir los problemas y luchar hasta donde se pudo. Mira, ese es uno de los mensajes que más ¿cómo te explico? No, no dolido, sino eso es uno de los mensajes porque he recibido muchísimos, muchísimos, no tienes idea de cuántos mensajes de solidaridad por las redes, por el mail, por Twitter, por Facebook, que no me doy abasto, o sea, no los puedo responder todos. Mensajes de solidaridad hermosos, pero el que más me ha llegado es cuando la gente se siente que los abandoné o que me fui y cerré ese capítulo, o gente que cree que, bueno, que ya no va a ser lo mismo y que no. Tú sabes que los derechos humanos se defienden donde estés. Y yo creo que donde yo estoy en este momento, en un país libre, en un país que es baluarte de la defensa de los sistemas democráticos del mundo, y además en Europa, donde está pues no solamente la sede de las Naciones Unidas, sino tenemos también el Parlamento Europeo, tenemos a la Corte Penal Internacional y tenemos tantos países que todavía no entienden lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que yo aquí puedo ser muy útil. Y puedo ser muy útil porque yo quiero que todos los venezolanos sepan que yo soy su voz y sus ojos. Y que yo me fui en físico, pero que mi espíritu, mi alma, mi conciencia y mi mente están en Venezuela. Y que no hay un día en que yo me levante y no lea todos los periódicos y no vea qué ha pasado y no me lea todas las noticias de todas las páginas web y que no me acueste a las 2 3 de la mañana pensando en qué está pasando o leyéndolos a todos, leyendo a todos ellos. Es decir, yo ahora duermo 4 horas diarias porque se me ha alargado el horario, ¿no? Porque yo vivo en el horario de allá. Tamara, Entonces yo estoy enterada de todo. ¿qué pierdes o qué ganas con este tipo de situación? Porque dicen que se pierde la lucha, que se pierde la patria, pero como persona, más allá de abogada, más allá de defensora de derechos humanos, ¿qué se gana o qué se pierde con este tipo de situaciones? Mira, gano mi paz, gano mi seguridad, gano estar tranquila en un sitio en el que tú puedes salir de noche, salir a las 11 de la noche de cualquier sitio y caminar por las calles sin que nadie te toque y nadie te persiga y no tengas miedo de que te atraquen o de que te pase algo. En un país donde te dan ese tipo de seguridad, eso no tiene precio. Y pierdo pierdo mi contacto con mis compañeros de trabajo en físico, como te decía, mi contacto con mi familia en físico y sobre todo pierdo mi hogar, mi querencia, mis raíces en el sentido de que no estoy allá y tú piensas que sobre todo pues no es lo mismo, ¿no? Me ha hecho mucha falta eh, eh, mi día a día, ¿no? Mi día a día desde que me levantaba hasta que me acostaba. Mi rutina, mi trabajo, pues, ¿no? Pero creo que poniendo las cosas en la balanza y como está el país en este momento y en la situación en la que yo salí, yo creo que hice lo correcto. Y te repito, no me han perdido. Yo estoy aquí y estoy aquí para ayudar a mi país y para ayudar al que me necesite. O sea, pueden seguir contando conmigo. Tamara, para finalizar y yéndonos un poco otra vez al pensamiento del periodista chavista, ¿qué me ofrece, pero además qué me garantiza de diferente una corriente distinta a la revolución que hoy tengo y que para muchos de los que están dentro del oficialismo, de la base del oficialismo, no digamos las cúpulas, por primera vez se sintieron tomados en cuenta, así sea en un desfile en el Paseo de los Próceres, así sea en el discurso, pero se sintieron tomados en cuenta que para muchos en la cuarta o en la llamada Cuarta República no ocurrió? ¿Qué es lo que me garantizan de diferente en un nuevo gobierno que sea alejado del socialismo del siglo XXI?
Mira, más que garantizar, yo te llamaría como hermano, como compatriota. Yo te llamaría a caminar juntos para construir un mejor país. Porque ese muro que hay entre nosotros en este momento y que divide a Venezuela en dos toletes de punta a punta, ese muro se empezó a construir hace 15 años a fuerza de instigación al odio entre hermanos. Es decir, el muro que construyó Chávez, a medida que nosotros no hagamos nada para que ese muro no crezca o para que destruir ese muro va a seguir creciendo. Y nosotros somos un mismo país. Yo tengo como lo escribí en mi artículo de la semana pasada, somos la misma gente bajo el mismo cielo y en la misma tierra. Yo te invito a ti a trabajar para construir un mejor futuro, para construir un país lleno de libertades, de progreso y de bienestar social, en donde todos tengamos las mismas oportunidades, en donde todos tengamos los mismos derechos y en donde todos podamos crecer para tener un gran país. Porque Venezuela tiene todo para ser un país del primer mundo. Y nosotros tenemos que trabajar para eso. Y divididos y odiándonos entre nosotros, no lo vamos a hacer. Tamara, Yo te invito a eso. en una palabra o en una frase, Tamara, por favor, que me lo definas, empezaría, por ejemplo, con Leopoldo López. Que te lo defina. Sí, Ok, gran luchador, emprendedor y progresista. voluntad popular, Un partido de jóvenes llenos de esperanzas y de futuro. acción democrática, Un partido que nos ha permitido que, que el nuevo pensamiento y que nuevas personas se sumen a nuevas ideas. Un partido que se ha quedado en el tiempo. Juan Arango, Juan Arango es el jugador de fútbol, ¿no? sí, El venezolano. sí, Bueno, futbolista, venezolano, compatriota, ejemplo de los deportistas. Chuo Torrealba, Gran venezolano al que conozco personalmente. Creo que es un gran luchador social. Diosdado Cabello, Es una persona que lamentablemente no ha asumido el poder que se le dio para unir a los venezolanos y para hacer el bien. Nicolás Maduro, Creo que perdió la oportunidad de sacar a Venezuela del retraso en que lo llevó Chávez durante 14 años. Creo que perdió la oportunidad de sacar a Venezuela adelante. Alfredo Romero, Venezolano luchador por los derechos humanos, valiente. asilo político, Un paso en la vida, un paso más en la vida. y la vida fuera del país, de Venezuela, Dura. Hugo Chávez. El culpable de lo que le está pasando a Venezuela. Tamara Suju, gracias por haber estado con nosotros desde Praga, en la República Checa, a altas horas de la noche para usted. Tenga usted un feliz descanso ya, si es que vale la palabra descanso cuando se tiene por la cabeza tantas cosas fuera del país y además en la situación que usted está, para algunos viviendo, para otros padeciendo. Tenga usted una feliz noche, feliz madrugada ya. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta conversación. Gracias. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Buenas tardes para ti, o buenas noches para Buenas ti. noches también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es Tamara Suju, quien ha estado en este momento ahora en Praga, en la República Checa, con un asilo que le garantiza, como ya lo he dicho, tranquilidad, seguridad ante lo que ha denominado una persecución por parte del gobierno venezolano, acusada de desestabilización y traición a la patria. ¿Cuándo volverá a Venezuela? No lo sabemos todavía, pero como también ha informado, no dejará de luchar desde esa zona del mundo por la libertad en el país, por la libertad y el respeto de los derechos humanos y por la defensa de todos los estudiantes que en este momento se encuentran
detenidos. A ustedes los invito a que continúen con más en pinradio.net. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @pinradio, o por mi cuenta personal, @pienso y pregunto. Les acompañó Juan Carlos Aguirre Romero. Hasta una nueva oportunidad.